Jose y la muñeca de cuello largo. Hola a todos. Esta es una historia de terror que ocurrió en Japón. Un oyente llamó para compartir su experiencia. Esto pasó cuando estaba en la prepa. Era el verano de mi segundo año, y el club de la escuela fue a un campamento en una cabaña en las montañas de una región rural del campo japonés. Era un buen lugar. La tienda de conveniencia y el hotel más cercanos estaban como a medio kilómetro, y fuera de eso no había absolutamente nada. Pero todos estábamos bien emocionados y no parábamos de echar relajo. Esa noche, cuando ya nos estábamos aburriendo, pedimos permiso al maestro asesor y decidimos caminar a la tienda a comprar algo de botanear. Salimos como 10, hablando y riendo todo el camino. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo que no habíamos notado de día. Detrás de la cabaña, había un edificio que parecía una casa. El lugar no tenía ninguna luz encendida. Pensamos que probablemente era una casa abandonada o alguna casa de descanso. Un amigo, todo emocionado, dijo, le entramos a verla. Pero decidimos que primero íbamos a la tienda y luego ya lo pensábamos desde la cabaña, para no llegar tarde y que nos regañaran. De regreso de la tienda, uno de los compañeros más chavos dijo algo raro. Afirmó que la puerta de entrada de ese edificio había estado entreabierta, y que desde la abertura había un niño chico espiándonos. Lo empezamos a chingar diciéndole que no iba a caer en ese cuento. Pero él seguía insistiendo con cara de quien habla muy en serio, de verdad lo vi. Ya un poco inquietos, regresamos hasta donde se podía ver la casa para checar. La puerta estaba cerrada. Ningún ruido. Nada fuera de lo normal. Nos regresamos a la cabaña burlándonos del chamaco. Ya en la cabaña, asomados desde el pasillo del segundo piso, apenas podíamos distinguir la planta baja de esa casa entre los árboles. Mi amigo y yo hablábamos de eso, esa es la casa, ¿verdad? Cuando la puerta se abrió un poco. En la oscuridad no se veía bien, pero algo parecido a la sombra de un niño asomó solo la cabeza por la puerta y parecía estar mirando hacia nosotros. Espera. Los dos lo vimos al mismo tiempo y nos quedamos callados. Mi amigo fue el primero en hablar. Oye, ¿qué es eso? Yo estaba demasiado impactado para pensar, no tanto de miedo, sino del puro shock. Ese niño nos estaba viendo, ¿verdad? Logré decir al fin. Entonces llegaron carcajadas desde esa casa. Los dos volvimos en sí de golpe. No manches, esto está bien loco. Si lo viste tú también, ¿verdad? Mi amigo dijo, voy por mi cel, tengo que grabar esto, y salió corriendo a su cuarto. El escándalo atrajo a los demás estudiantes, que fueron llegando al pasillo del segundo piso preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? También había chavos de otras escuelas, éramos como 60 en total, unos 30 de nuestra escuela. La sombra que parecía un niño seguía asomando la cabeza por la puerta, con la cara levantada hacia nosotros. El pasillo se armó un caos. Al rato llegaron corriendo los maestros asesores preguntando qué había pasado. Los dos que lo habíamos visto primero explicamos todo. Algunos alumnos que miraban por la ventana dijeron que, y luego se escuchó como la puerta se cerraba suavemente. Para cuando los maestros se asomaron, la puerta ya estaba cerrada y la sombra del niño había desaparecido. Solo se veía el bosque normal y la casa sin ninguna luz. Los maestros no nos creyeron, claro, pero dos de los más cuates dijeron que iban a ir a checar y se fueron por detrás de la cabaña. Los vimos desde la ventana aparecer con linternas y parece que intentaban abrir la puerta, pero no pudieron. Uno de ellos gritó, ¿hay alguien ahí? Sin respuesta, regresaron como a los 5 minutos. Después de eso, algunos alumnos mostraron fotos que habían tomado con el cel como evidencia, pero las imágenes quedaron muy oscuras y borrosas, no servían para nada. Los maestros nos mandaron a dormir a nuestros cuartos. Esa noche, sin poder dormir del nervio, estábamos hablando bajito sobre si ir de una vez o esperar hasta el día, cuando alguien tocó en la ventana. Una sombra apareció afuera. Después de todo lo que había pasado, estábamos bien asustados. Luego desde afuera se escuchó una voz, ábranla. Corrimos la cortina, y eran 5 chavos de otra escuela con los que habíamos convivido durante el día. De alguna manera habían caminado por el angosto saliente de la ventana, de apenas 20 centímetros, hasta llegar a nuestro cuarto. Una vez que los dejamos entrar,
Resultó que ellos también habían estado hablando de lo mismo. Querían ir a investigar esa casa y habían venido por nosotros. Eso terminó de convencernos. Decidimos ir. El grupo, de nuestra escuela, yo, A y B. De la otra escuela, C, D y E. Los demás pusieron pretextos y no quisieron venir. Salimos por la ventana usando ese saliente, bajamos a la calle sin que nos vieran los maestros, y nos fuimos rodeando hasta la casa. El plan era simple, los que se quedaban en la cabaña nos harían señales con una linterna desde el pasillo del segundo piso si veían algo raro. Parados frente a la casa, el ambiente ya de entrada era escalofriante. De lejos no se notaba, pero de cerca las paredes estaban cubiertas de moho y enredaderas. Todas las ventanas estaban tapadas con tablones, parecía que nadie la había tocado en años. C, A y B dieron la vuelta para revisar alrededor. Sin pensarlo mucho, jalé la manija de la puerta y se abrió sin ningún problema. Llamamos a los demás y entramos. La humedad adentro era agobiante y el olor a moho golpeaba fuerte. Tenía sentido siendo verano. Al mirar alrededor, el polvo y el moho estaban intensos, pero el lugar no estaba vandaleado. Tampoco había muebles, así que se sentía raro de espacioso. Mientras revisábamos la planta baja, de repente dijo, «Oigan, ¿esa risa no viene de arriba?» Todos paramos a escuchar, pero no oímos ninguna risa. Le dijimos que probablemente se lo estaba imaginando, pero él se veía inquieto y dijo que quería subir a ver. Como todavía no terminábamos de revisar la planta baja, nos dividimos, mi escuela, yo, A, B, se quedaba abajo, C, D, E de la otra escuela subirían. Si algo pasaba, nos encontraríamos en las escaleras. Al rato, desde arriba, carcajadas. Completamente fuera de lugar. E inmediatamente, C y D gritando desesperados, ¿qué te pasa? Oye. Subimos corriendo al segundo piso. Los tres estaban en el cuarto del fondo. Era el que se estaba riendo, mirando hacia la ventana, sin parar. C y D estaban a su lado sacudiéndolo, dándole nalgadas en la mejilla, intentando hacerlo reaccionar. Era obvio que algo muy malo estaba pasando. Corrimos hacia ellos, dimos vuelta a y le vimos la cara. Se estaba riendo, pero su expresión estaba completamente en blanco. Y le escurrían lágrimas de los ojos. También había un olor. Parecía que se había orinado. Era como si nosotros no existiéramos para él. Nomás seguía llorando y riendo al mismo tiempo. Todos estábamos en pánico llamándole cuando B, el más calmado de todos, dijo, «No podemos dejar a así. Hay que sacarlo de aquí». Agarramos a de las manos, los pies y los hombros y lo cargamos hasta la planta baja. Ahí fue cuando las cosas empeoraron. B fue a abrir la puerta y dijo con la voz temblando, «No abre». Pusimos a en el piso y entre todos nos lanzamos contra la puerta, pero la puerta que había abierto tan fácil antes ya no se movía para nada. A, el más grandote del grupo, se lanzó contra ella, pero nada. Empezamos a entrar en pánico. Entonces, desde arriba, llegó un sonido, plano, sin ninguna emoción, casi mecánico. Como una risa, pero no exactamente. Seguía en el piso, seguía riendo. Teníamos que salir. Se me ocurrió que podíamos romper una ventana en la sala. Le avisé a y nos movimos hacia allá. Fue entonces cuando miré hacia las escaleras, y me paralicé. Cerca de la cima de la escalera, un poco por encima del descanso, la cara de A me miraba desde arriba. La luz de la luna venía de atrás así que no podía ver su expresión. Pero el tamaño de su cara, su cabello, era él, sin duda. Y esa risa plana y mecánica seguía llegando de algún lugar de arriba. Pero algo estaba raro. Muy raro. Estaba asomado desde el barandal de la escalera, pero solo veía su cabeza. Si estuviera asomado así, tendría que verse al menos algo de los hombros. No se veía nada. Mientras yo seguía parado ahí mirando, se me agarró del brazo y me jaló hacia la sala. No sé exactamente cuánto tiempo estuve ahí parado, pero al parecer, mientras yo estaba congelado, los demás ya habían movido a la sala y habían roto la ventana con los tablones. Reaccioné, levantamos a entre todos y salimos. Ya afuera,
Las carcajadas desde adentro seguían. Ayudamos a a caminar. D fue corriendo por los maestros. A él lo llevaron en ambulancia. Los maestros nos regañaron muy feo. El campamento se canceló ese mismo día. La tarde siguiente, llegaron como 10 carros a la cabaña. Bajaron como 20 señores de mediana edad y algunos que parecían ser de los bomberos o protección civil. Hablaron con los maestros asesores, luego fueron por detrás hasta la casa y empezaron a poner cuerdas alrededor de ella. Les preguntamos qué estaba pasando, los maestros no nos dijeron nada. Nos subieron a un camión y nos mandaron a casa. Estuvo hospitalizado como 2 días, luego lo trasladaron a otro lado. 4 días después regresó como si nada. Cuando le pregunté después, me dijo que no recordaba nada desde el momento en que entramos a esa casa hasta ese día. La noche que regresó yo estaba tirado en mi cuarto mandando mensajes cuando creí escuchar ese sonido otra vez. Me levanté de un brinco, corrí la cortina, no había nada. Cosas de la imaginación, pensé. Bajé a la cocina a buscar algo de tomar. Nuestra casa tiene forma de L, y mi cuarto está encima del garaje. Cuando estaba a punto de subir la escalera, desde el espacio entre las cortinas en el descanso vi una esquina del techo de mi cuarto. Había algo en el techo. Después de todo lo que había pasado, estaba con los nervios a flor de piel. Corrí la cortina muy despacio y miré. En el techo había un niño, vestido con kimono tradicional, sentado bien derecho con las manos sobre las rodillas. Eso de por sí ya hubiera sido suficiente para espantarse. Pero había más. El cuerpo del niño estaba inclinado ligeramente hacia adelante, como mirando hacia abajo hacia la ventana de mi cuarto. Pero donde debería estar el cuello, había una varilla delgada y rígida que se extendía como 1 metro hacia abajo, y al final de ella, una cabeza, asomada a mi ventana. Esa risa plana y sin emoción se filtraba suavemente desde el otro lado del vidrio. No pude gritar. Solo di pasos hacia atrás bajando la escalera uno por uno. Pensé en despertar a mis papás. Pero luego pensé, ¿y si los despierto y ya no está? Eso sería de lo más vergonzoso. Sí, eso fue lo que pensé en ese momento. Me quedé en la sala toda la noche. La risa siguió hasta como las 4 de la mañana. En la mañana me fui de puntitas a mi cuarto. Lo que fuera, ya se había ido. Nada en el cuarto había cambiado. Esa tarde, el maestro asesor llamó a la casa. Dijo que teníamos que hablar de algo sobre el campamento. Que fuéramos de inmediato. Después de lo de la noche anterior, tuve un mal presentimiento. Me fui corriendo a la escuela. En la escuela me llamaron a una sala de juntas, de las que usa el consejo estudiantil. Ya estaban A, B, C y D, también estaban maestros de las 2 escuelas, y unos señores que yo no conocía. Uno de los asesores empezó a hablar. En resumen, a él le habían vuelto los mismos síntomas y lo habían trasladado a otro lugar. Luego nos preguntó si nos había pasado algo raro la noche anterior. De inmediato les conté lo de la cosa que estuvo espiando mi ventana en la madrugada. A, B, C y D dijeron que ellos no habían notado nada raro. Luego se dijo, oye, ¿no te quedaste un buen rato nomás viendo las escaleras allá en esa casa? Me acordé. Le conté a todos lo que había visto, la cara del niño asomándose desde la escalera, como algo se sentía muy raro. Les pregunté si alguien más había visto la silueta del niño, además de la primera vez desde el pasillo de la cabaña. Nadie la había visto dentro de la casa. Habían escuchado la risa, pero no habían visto nada. Entonces uno de los señores desconocidos, que había estado callado todo el tiempo, empezó a hablar. Fue una explicación larga, pero en resumen. Lo que habíamos visto se llamaba Yose. Era un espíritu local, algo así como un yokai, que rara vez se dejaba ver. Pero de vez en cuando aparecía en el techo de una casa donde hubiera una mujer embarazada o una pareja que no podía tener hijos, y su risa traía buena suerte, un parto sin complicaciones, o la llegada de un bebé. Era considerado un presagio muy positivo. Pero, por razones que nadie entendía, una vez cada varias décadas, se le iba la canica y atacaba a un niño, lo poseía y lo mataba. Ese era su lado oscuro. La casa abandonada detrás de la cabaña no estaba embrujada.
José simplemente había aparecido ahí por casualidad. Pero cuando José apunta a un niño para matarlo, la forma de detenerlo es sellarlo en el lugar donde apareció por primera vez, construir un santuario temporal y consagrarlo ahí. Lo que habíamos visto cuando nos íbamos del campamento, lo de las cuerdas, era el ritual de sellado. Pero esta vez, dijo el Señor, algo salió mal. Normalmente construir el santuario lo resuelve todo. Pero esta vez, José de alguna forma escapó. A él lo volvió a atacar. Y luego apareció en mi casa también. Además de eso, que José apareciera fuera de su territorio, su propio pueblo y los alrededores, no tenía ningún precedente. Y la última vez que había atacado a alguien era de hace unos 20 años, así que volviera a pasar tan pronto era algo inaudito. Pero por más raro que fuera todo, estaba pasando. No podíamos negarlo. Nos hicieron una pequeña ceremonia de oración en la escuela con un monje que había llegado de ese pueblo. Nos dijeron que ya estaríamos bien y nos mandaron a casa. Se quedaría un tiempo en un templo, y planeaban reconstruir el santuario e intentar consagrar a José de nuevo. Al salir de la escuela, nuestros papás habían venido por nosotros. Pero hablando entre todos decidimos quedarnos en mi casa, la más cercana a la escuela. Aunque el monje dijera que estaríamos bien, ninguno pudo quitarse el nervio. Juntos nos sentíamos menos mal. Esa noche, estando en mi cuarto jugando videojuegos, llegaron unos golpes rítmicos en la ventana, toc, toc, toc. Como ya les dije, mi cuarto está encima del garaje. Las paredes son casi verticales, no hay forma de que alguien suba y toque la ventana. Y esa ventana era la misma en la que el niño había estado asomándose la noche anterior. Todos pusieron cara de tensión. Luego uno de los chavos, llamémosle B, tipo sarcástico, se molestó y dijo, ¿qué es eso? ¿Algún broma? Será el viento, y se fue directo a la cortina. Le agarré el brazo y lo detuve. Le expliqué todo. Los golpes en la ventana seguían. B dijo, creo que es mejor saber qué es. No saber es más aterrador. Eso me sonó cierto. Que algo desconocido esté tocando tu ventana toda la noche, eso puede ser peor. Nos movimos a la escalera y corrimos la cortina tantito, lo suficiente para ver la ventana de mi cuarto. Ahí estaba. Igualito que la noche anterior, la varilla saliendo de donde debería estar el cuello, y la cabeza al final asomándose a mi ventana. De vez en cuando, toc, toc. La cabeza golpeando el vidrio. Y esa risa plana y siniestra. Luego mi papá se despertó con todo el alboroto. Subió la escalera gritando, ¿qué están haciendo? Se asustó con la voz de mi papá y sin querer golpeó el brazo contra el marco de la ventana haciendo un fuerte ruido. La cabeza en la punta de la varilla se volteó hacia nosotros, de golpe. Todos le vimos bien la cara. Era una muñeca. Una muñeca de cabello corto. Sonriendo. Pero no era ninguna muñeca normal. La cara tenía la piel porcelana blanca típica de las muñecas clásicas. Pero donde deberían estar los ojos sonrientes, solo había huecos negros y vacíos, sin iris, sin pupila. La boca igual, sin labios, solo un hueco negro en forma de media luna. Y sin embargo, la curva de esos ojos vacíos y esa boca vacía te decía que estaba sonriendo, y eso era lo más escalofriante de todo. Mi papá se acercó, ¿qué están haciendo? Y abrió la cortina de jalón. La cosa desapareció en las sombras al instante. Pero incluso mi papá, por un momento, pareció darse cuenta de que algo había estado ahí. Se puso pálido y bajó corriendo. Lo escuché en su cel, parecía que intentaba conseguir el contacto del monje o del señor del pueblo. Luego llamó al maestro asesor. Después de eso, lo que sea que se había escondido en las sombras, ya no volvió a aparecer. Amaneció. Los señores de antes y el maestro asesor llegaron a nuestra casa. Porque las cosas se habían complicado más, dijeron que iban a llevarnos a todos a un templo cerca del lugar del campamento. Los papás de los demás chavos también habían llegado, pero el señor dijo, es mejor que los papás no vengan, no queremos que esto se extienda más. Así que solo fuimos nosotros los estudiantes. Nos subieron a un carro y nos llevaron, llegando poco antes del mediodía. Al entrar al templo, salió a recibirnos, con pants, delgado y agotado.
Dijo que las cosas habían estado difíciles, pero que ya parecía estar mejor. En el salón principal, el monje y el señor del día anterior nos pidieron que les contáramos en detalle lo que había pasado la noche anterior. Fuimos uno por uno. Cuando llegamos a describir la apariencia de la muñeca, el señor nos interrumpió de repente. ¿Cómo que la muñeca tenía el cuello largo? Se veía genuinamente alarmado. Describimos la muñeca de nuevo. El señor y el monje se cruzaron la mirada. No, esto no es Jose. Algo aquí no cuadra. Había cosas que no encajaban. Hablaron entre ellos un rato. Luego nos lo explicaron. La conclusión, la idea de que nos había estado siguiendo Jose era una identificación completamente equivocada. Lo que nos había estado siguiendo era algo totalmente distinto. Pensé, no puede ser posible. El señor continuó. Cuando escuchó la situación por primera vez, una figura parecida a un niño, risa, un estudiante que se desmoronó llorando y riendo, y que estaba cerca del pueblo, asumió que era Jose. Pero ahora, escuchando todo con detalle, el comportamiento se parecía al de Jose en algunas cosas, pero la apariencia y los registros históricos de avistamientos de Jose eran completamente distintos. Se supone que Jose parece una criatura peluda, parecida a un mono, del tamaño de un niño. No usa ropa, no tiene cabello tipo tazón, y definitivamente no es capaz de extender el cuello. La risa tampoco es mecánica, suena como el llanto de un mono. Nos quedamos sin palabras. Habíamos llegado a este templo pensando que todo se iba a resolver, y ahora nos decían que ni siquiera sabían con qué estábamos tratando. El silencio se extendió. Finalmente el monje habló. Una cosa es segura, sea lo que sea, no es algo bueno. Hay un monje principal en un templo no muy lejos de aquí que sabe mucho de este tipo de cosas. Voy a ir por él. Espérenme aquí. Se subió a su carro y se fue. El señor seguía llamando a alguien, discutiendo intensamente, durante mucho tiempo. Al caer la tarde, el monje regresó con otro monje. En ese mismo momento, el señor de antes entró corriendo con el cel en la mano, gritando, «Hay un problema». Un niño del pueblo había comenzado a mostrar los mismos síntomas, y lo iban trayendo para acá en ese momento. Los monjes nos dijeron que esperáramos en nuestro lugar y se apresuraron hacia el salón principal. Como 15 minutos después llegó una van. Desde adentro venía la misma risa estridente e innatural que había tenido. Bajaron varios adultos cargando a un niño de secundaria que no hacía nada más que reírse. Lo metieron al salón principal. Desde adentro del salón llegó el sonido de esa risa mezclada con el canto de sutras. Después de unos 10 minutos, se hizo el silencio. Luego, 15 minutos después, los dos monjes vinieron a donde estábamos esperando. El niño de antes, completamente agotado, había sido acostado en un futón en el salón y estaba dormido. El monje que había traído refuerzos dijo, con base en lo que había escuchado y lo que acababa de presenciar, la causa probablemente no era un fantasma ni un yokai. Su intuición era que algún objeto maldito era el responsable. No tenía evidencia específica, solo un presentimiento. Pero creía que si podían cortar nuestra conexión con el objeto a través de la oración, e idealmente ofrecer la muñeca al templo, podría resolverse. Estuvimos de acuerdo en proceder con eso lo antes posible. Ahora bien, yo llevaba mucho tiempo aguantando. Necesitaba ir al baño. Resulta que todos los demás también habían estado aguantando, así que los 6 fuimos juntos. De regreso del baño, caminando por el corredor que conecta con el salón principal, de algún lugar cerca llegó ese sonido. Ja, ja, ja. Plano. Sin emoción. Cercano. Está cerca de nosotros, dijo alguien. Respondió, está demasiado cerca, estamos en peligro. Definitivamente estaba cerca. Pero no lo veíamos. Luego y de al fondo gritaron, señalando hacia la ventana encima de nosotros, corran. Al salón principal ahora. Todos miramos hacia donde señalaban. Ahí estaba. Colgando sobre el borde del techo, igual que antes, solo visible la cabeza. Ojos negros. Boca negra en media luna. Esa cara sonriente volteada hacia nosotros. Corrimos con todo lo que teníamos.
Llegamos al salón principal. Los dos monjes y el señor estaban esperando. Solo en ese momento me di cuenta. El señor era aparentemente el presidente municipal del pueblo. Explicamos lo que había pasado. Los monjes de inmediato nos sentaron y comenzaron a cantar sutras. Mientras el canto seguía, de algún lugar en el techo del salón principal llegó de nuevo esa risa, y luego, el toc 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 de las noches anteriores. Nos apretamos los unos contra los otros, aterrados. Al rato, los sonidos cesaron. Antes de que yo pudiera terminar de decir, ya acabó. Del jardín justo afuera del salón, comenzó de nuevo esa risa. Y en la puerta corredera de papel del salón principal, oscureciendo con el sol que se ponía, la cabeza de la muñeca apareció en silueta, bamboleándose de un lado al otro, siguiendo con esa risa horrible y plana. Para ese momento, yo ya había llegado a mi límite. El terror, la angustia y días de no dormir bien, creo que algo en mí se rompió. Ya no me daba miedo la sombra de la muñeca. Estaba furioso. Viéndola bambolear, sentí algo subiéndome, rabia pura e incontrolable. No podía aguantarla. Agarré uno de los candelabros de hierro que estaban junto a los monjes que cantaban, con la vela todavía prendida, y a pesar de que todos intentaban detenerme, empujé la puerta corredera y la abrí. La cara de la muñeca estaba justo ahí. Una oleada de terror me golpeó, pero la rabia era más fuerte. Levanté el candelabro hacia la cabeza de la muñeca que colgaba desde arriba y grité: ¡Ya basta! Y lo bajé de un golpe. Se escuchó un crack, y el candelabro se hundió en la cara de la muñeca. La muñeca cayó al suelo. Brinqué descalzo al jardín y le pegué de nuevo. Entonces algo raro subió a mi cabeza. Una sensación, ajena y que se extendía. Ja, ja, ja. Me estaba riendo. De forma plana. Mecánica. No quería llorar. No quería reírme. Pero las lágrimas me escurrían por la cara. Me estaba convirtiendo en el niño del pueblo. Pero no dejé de golpear. Después me contaron, estaba riendo a carcajadas, con la cara completamente en blanco, con lágrimas escurriéndome, mientras seguía golpeando la muñeca. Al rato, la llama de la vela debió haberse prendido en la ropa de la muñeca. La muñeca empezó a arder. Risas y mis propios gritos mezclados, el aire oscureciéndose alrededor, debe haber sido una escena muy extraña. Aún así seguí golpeando, llorando y riendo. En algún momento le pegué a algo con un golpe sordo y pesado. En ese instante, lo que fuera que había dentro de mí, desapareció. No solo el miedo. No solo la rabia. Todo. De golpe. Me desplomé de rodillas en el suelo. Mis amigos y el presidente municipal se acercaron corriendo. ¿Estás bien? La muñeca ya no se reía. Ya no se movía. Pero como seguía ardiendo, mis amigos y el presidente le echaron arena para apagar las llamas. No sé explicar por qué, pero sentí, como que de verdad ya había acabado todo. Una calma se asentó en mí, como si algo que me había estado presionando por fin hubiera soltado. Durante todo eso, los dos monjes al parecer habían seguido cantando todo el tiempo. La muñeca, casi irreconocible a esas alturas, sería examinada al día siguiente, y por esa noche fue colocada en una caja, sellada con un talismán y consagrada en el salón principal. Por la hospitalidad de los monjes, nos quedamos esa noche en el templo. A la mañana siguiente, nos llamaron al salón principal. Si fue por las oraciones o por lo que yo había hecho, nadie pudo decirlo con certeza, pero parecía que la situación se había resuelto, al menos por ahora. La muñeca se quedaría en el templo. Y lo que realmente era, seguía siendo un misterio. Aunque en los restos quemados del cuerpo de la muñeca, había letras chamuscadas que decían, Campo, año 2. El nombre del fabricante había sido casi completamente quemado, solo quedaban suficientes caracteres para saber que había habido 6. Y en lo que apenas podía distinguirse entre las marcas chamuscadas, las palabras, muñeca del santuario. El monje dijo, fuera cual fuera su verdadera naturaleza, casi con certeza era algún tipo de objeto maldito. En los restos quemados del cuerpo de la muñeca, la varilla que conectaba la cabeza y el torso seguía ahí. En ella, escritura apretada que parecían ser símbolos rituales,
se podían confirmar los rastros. Desde entonces, hasta el día de hoy, a mí ni a ninguno de los demás del grupo nos ha pasado nada, que yo sepa. El monje de ese templo dijo que me avisaría una vez que descubriera que era realmente la muñeca. Pero ya han pasado años, y no ha llegado ningún mensaje.